Hola, ¿qué tal, Armando? Buenas tardes. Te habla acá José Enrique desde Tecámac, Estado de México. Y pues quiero relatarte una serie de acontecimientos que han pasado en mi vida relacionados a la brujería. Excelente, amigazo. Tecámac en México. Eres la primera persona que me contacta de allá. Bueno, pues un abrazo, mi estimado José Enrique. ¿Qué nos quieres contar? Pues mira, Armando, es una historia de esas de familia, ya sabes, donde siempre se presentan casos de brujería, ¿no? Lo más común, en vez de que pase de gente extraña, siempre suceden en la familia, ¿no? Y se Exacto. han ido, bueno, de a poco nos fuimos dando cuenta. Ujú. Y bueno, mira, yo quisiera empezar platicándote que desde muy temprana edad yo tuve una experiencia que me ha hecho sentir la mala vibra en las personas, ¿no? Os doy cuenta que yo, por ejemplo, cuando conozco a alguien o veo a alguien en la calle, muchas veces sin que me haga nada, sin que crucemos media palabra, esa persona me cae mal de la nada. Ajá. Y si comienzo a tener trato con esa persona, bueno, pues algo sucede que me dice o me confirma, ¿no? Que efectivamente cuando una persona me cae mal es porque algo malo tiene. Ajá. Y mira, cuando era yo muy niño, como a los 6 7 años de edad, yo soy el menor de 4 hermanos y mis hermanos mayores estaban por hacer la primera comunión. Y yo, como todavía era muy chico, pues no calificaba para hacer la primera comunión. Entonces pues yo no la hice junto con ellos. Pero bueno, yo desconozco si en todas las iglesias o parroquias hacen la misma práctica, ya que en esta parroquia donde ellos hicieron la primera comunión, eh, pues hacían como una especie de convivencia, sacaban a la Virgen de la parroquia, y los papás o algunos papás de los niños que iban a hacer la primera comunión la recibían en su casa y hacían una pequeña convivencia con todos los demás niños y daban bocadillos, alguna comida, algo muy sencillo, ¿no? Ok. Y nosotros tenemos una vecina ahí donde vivía con mis papás, que pues siempre fue una vecina muy reservada, no hablaba con nadie, no saludaba a nadie, ¿verdad? Y bueno, esta persona pues efectivamente también pidió tener a la Virgen un día, y por no sé qué sucedería o por qué, el chiste es que le dice a mi mamá que pues yo también puedo ir a la convivencia, lo cual pues mi mamá no lo tomó a mal, no le vio ningún problema, y pues me dejan ir a esta convivencia junto con mis hermanos. El detalle vino que justo cuando yo entro a la casa de esta señora, Ujú. lo primero que veo cuando la miro a la cara es que la miro con cara como de calavera. A la persona, en Algo, cuanto te abrió la puerta. sí, sí, en cuanto me abrió la puerta entramos y yo la miré a la cara y lo primero que vi fue su cara de calavera, Ok. algo totalmente impresionante, algo que yo al día de hoy aseguro que fue real, Ajá. porque mi reacción es salir corriendo, y como la casa estaba relativamente cerca de la casa de mis papás, a 2 casas tal vez, pues yo salgo corriendo, llego a casa de mis papás, mi mamá me abre y no sé cómo me vería, cuál fue mi semblante, que lo primero que me pregunta es ¿qué te pasó? Ajá. Porque ella denotó que algo había sucedido, y yo le digo, mamá, es que la señora tenía cara de calavera. Acto seguido llegan mis hermanos preguntando por qué salí corriendo, y atrás viene la señora. Sí. Pero yo pienso al día de hoy que la señora, tal vez más que por ir a ver qué había sucedido, fue como para ver si yo le había dicho algo a mi mamá con respecto a lo que yo vi. Más que preguntar qué había pasado, yo creo que más bien fue preguntar si yo había dicho algo de Ujú. lo que yo había visto, porque yo lo vi de una manera tan real, tan natural, que esa fue mi reacción, asustarme. Ni siquiera fue que hubiera algún tipo de sugestión o algo, no, o sea, era una señora común y corriente, te repito, no hablaba con nadie, era muy reservada, pero jamás habíamos tenido ninguna experiencia mala con ella, al contrario, ¿no? Siempre se reservaba a saludarnos incluso, pero fue en ese momento que yo la vi así, tan mal, que pues obviamente me asusté. Te repito, yo tenía como 5 o 6 años de edad. Ajá. Y bueno, con el tiempo ya se empezaron a saber que cosas, ¿no? De esa señora que tenía algún tipo de relación con la brujería. De hecho, sí, los vecinos comentaban, ¿no? Que la señora era muy rara al grado de que parecía bruja, ¿no? Sí.
Incluso ahí donde vivíamos, constantemente rondaban muchos gatos y eran tantos los gatos que incluso muchos vecinos los adoptaban, les daban algo de comer y los gatos pues ya no se iban de esas casas. Al paso de unos días o unos meses, los gatos comenzaban a desaparecer y después volvía a haber más gatos y sucedía lo mismo, comenzaban a desaparecerse, al grado de que pues esos rumores ya años después que se empezaron a dar de ella, de que era bruja, pues creo que cobraban un poco más de sentido por ese tipo de detalles, ¿no? Claro. Y sí era una señora que pues sí se notaba que era una persona mala, ¿no? Uh-huh. Esa sería como la primera experiencia y creo yo que pues por ahí puedo yo tener algún tipo de sensibilidad hacia ese tipo de cosas, porque te repito, ¿no? Me pasa que incluso cuando conozco a alguien o veo a alguien así sin conocerlo y me cae mal, es porque esa persona algo malo tiene, comprobado con el paso del tiempo, ¿no? Algo así. Y bueno, ya pues ya conforme pues fui creciendo, pues sí empecé yo como a notar, te digo eso, pero bueno, realmente lo que quiero contarte o lo más importante de este relato tiene que ver con mi hermano mayor y con su actual esposa. Con ella tiene alrededor de 25 años más o menos de casado. Sí. Este hermano mayor, bueno, desde que yo tengo memoria, pues siempre fue un hermano muy flojo, no le gustaba como el estudio, no le gustaba como mucho el trabajo. Y bueno, en ese sentido, pues mis papás recuerdo que siempre lo protegían mucho, o sea, en vez de soltarlo más o de presionarlo o darle más responsabilidades, como que lo empezaron a proteger al grado de que pues lo empezaron a hacer todavía mucho más flojo. Te digo esto yo desde que tengo memoria, pues era así. Pero bueno, justo cuando él conoce a esta persona que actualmente es su esposa, fue como muy raro desde cómo se dio todo en su relación, porque tenían muy poco tiempo realmente de novios. Nosotros ya sabíamos que era novio de ella, pero pues fue, no, yo creo que no habrá pasado ni medio año, ¿no? De que se conocieron, se hicieron novios, al punto de que ya cuando nos enteramos pues ya se iban a casar. Fue tanto la sorpresa que nos llevamos en casa cuando nos dice que se va a casar por el tiempo que había pasado desde que la conoció, que de hecho cuando él le comenta a mis papás que ya se va a casar, pues ya incluso tenían el departamento donde iban a ir a vivir amueblado y todo eso, ¿no? Sí. El problema viene pues que como él dejó de estudiar desde la preparatoria más o menos, mi papá tenía un negocio y mi papá lo empleó en ese negocio esperando que pues ahí pudiera pues desarrollarse, cuidar el propio negocio. Y bueno, pues mi papá se empezó a dar cuenta que del negocio tomaba dinero para pues ir amueblando este departamento donde posteriormente se van a vivir cuando ellos se casan. Ajá. Y pues esa fue como la primera gran decepción de mis papás, pero mis papás, en vez de pues de darle la espalda o tal vez presionarlo para que buscara otro trabajo, pues lo seguían dejando ahí. ¿Y les robó mucho? Sí, porque pues realmente te digo, de ahí amuebló el departamento donde vivían. Ajá. Y nosotros pues ese negocio afortunadamente en ese momento nos daba pues para estudios, para vacaciones, para ropa, para zapatos, para todo. Y de un momento a otro ese negocio pues quebró. Claro. Quebró debido a que él sacaba dinero, porque sacaba dinero para viajes, compró 2 coches de ahí. O sea, era muy evidente que con lo que mi papá le pagaba pues no le era suficiente. Ajá. Y pues era obvio que tomaba dinero de ahí del negocio para solventar esos lujos, ¿no? Porque no eran ni siquiera necesidades, eran realmente lujos. Pero realmente lo triste de esto fue que, por ejemplo, el papá de mi cuñada pues estaba de acuerdo, incluso él fue el aval para rentar el departamento donde vivían, donde el que te digo que amueblaron. Y pues eso fue como la primera gran decepción de mi hermano hacia nosotros, porque pues sí, el mayor, el que tenía que poner el ejemplo, pues empezó a comportar de esa manera, pero sí siempre denotábamos que su mujer era la que lo
la que lo llevaba a ese punto, ¿no? La que lo presionaba, la que lo chantajeaba, de alguna manera lo tenía dominado. Algo pasaba ahí, algo veíamos, algo se sentía que no era como muy normal, porque mi hermano siempre fue de un carácter muy fuerte. De hecho, siempre fue muy gritón, siempre fue muy regañón. Y al principio con ella sí era así, pero de un momento a otro él empezó a bajar mucho la guardia, se empezó a dejar mucho, empezamos a notar ese tipo de cambio de actitud en él, pero hasta ese punto pensábamos que simplemente era como chantaje, ¿no? El chantaje de ella hacia, tal vez pensábamos que si no le daba ciertos lujos o ciertos caprichos, pues a lo mejor ella le decía que lo iba a dejar o cosas así. Ajá. Pero bueno, ya con el tiempo empezamos a ver que la situación pues iba por otro lado, ¿no? Como que ya las cosas empezaron como a tomar otro rumbo, al punto de que, pues te repito, ¿no? El negocio de mis papás pues quebró, y pues mis papás se quedaron sin un sustento. Nosotros afortunadamente, pues como ya estábamos un poco más grandes, pues mi otro hermano, mi hermana y yo, pues comenzamos a buscar empleos, y de hecho pues una tía de nosotros que también tenía otro negocio, pues nos apoyó, nos dijo que pues no le buscáramos por otro lado, no, que ella nos empleaba, pero que pues ahora obviamente la condición pues era que cuidáramos también su negocio, ¿no? Para no pasar lo mismo. El problema vino que mi tía, pues por echarnos la mano a todos, para apoyarnos a todos, pues también le dio trabajo a este hermano mayor, y pues no supo en lo que se metió, ¿no? Porque oye, pero ustedes no la enteraron a ella de lo que pasó, o sí sabía y de todos modos. Sí sabía, y de hecho pues realmente ella fue la que lo propuso, vénganse a trabajar todos conmigo, pero eso es lo raro, Armando, porque pues pareciera que todo se daba de una manera muy natural, porque, bueno, más bien él lo planeaba. Mi tía sí sabía la situación de que él había tomado dinero del negocio de mis papás. Ajá. Pero ella realmente pareciera que también estaba un poco cegada, porque de hecho nos dio el trabajo a todos, pero con él en especial era lo consentía demasiado. Entonces pues ahí veíamos o notábamos que algo no estaba bien, porque él lo que hacía era como planeaba muy bien sus movimientos y jugaba muy bien sus cartas, al punto de que cuando iba y le decía a mi tía, oye tía, necesito dinero para esto, mi tía se lo daba sin pensarlo, ¿no? Sí. O sea, ya no era nada más de lo que le pagaba del negocio de su sueldo, sino que iba y le pedía más, y mi tía se lo daba, y nunca hubo un límite, ¿no? Claro. De hecho, mi tía incluso sugirió que le podía pagar el estudio a una de sus hijas, porque bueno, posteriormente ya mi hermano tiene 2 hijas, y a una de ellas, a la mayor, mi tía propone pagarle el estudio desde la primaria, secundaria y preparatoria, algo que no hacía con nadie más, ¿no? O sea, algo que no hacía con absolutamente nadie más. Eso era lo que nos llamaba mucho la atención de mi tía, porque siempre, ella es una persona también de un carácter muy fuerte, y su negocio, pues sí, afortunadamente le ha dado para vivir bien, pero cuida mucho su dinero. Pero con este hermano que te comentó, era muy desprendida, o sea, él iba y le pedía y le daba, y le pedía por cuestiones muy tontas, Armando, porque siempre salía con cualquier cuento de que es que mis hijas se enfermaron, es que mis hijas necesitan esto, y mi tía sin pensarlo se lo daba. Y ya después nosotros nos dábamos cuenta pues que no era para lo que había pedido, ¿no? Ya veíamos que se habían ido de vacaciones a algún lado, que se habían ido de fin de semana a algún balneario, algún lugar, pero pues entendíamos que su situación económica no era tan productiva como para tomar ese tipo de descansos o de salidas tan constantemente, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que el dinero que pedía, según el prestado, porque aparte ni lo pagaba, pues más que para una cuestión médica, una cuestión de estudio de sus hijas, pues era realmente para irse de vacaciones, ¿no? Como tal, o de irse a comprar a las tiendas departamentales ropa cada rato, se iban a restaurantes muy caros, ¿no? Pero nosotros veíamos que su sueldo no le daba para eso, era de todo lo que mi tía le sacaba, pero te repito, no entendíamos cómo le hacía, porque mi tía no es de las personas que tú vas y les dices y te da luego, ¿no? Sino que ella lo valora, lo estudia y dice, bueno, si lo necesita, pues se lo doy, pero con él no, él cualquier cosa que le decía, luego se lo daba. Entonces,
eso dejaba ver mucho que no era como nada más el acto de convencerla con palabras, ¿no? Pareciera que había algo más, parecía que había algo más ahí, y pues eso fue lo que nos empezó como a poner en alerta con él, ¿no? Posteriormente, bueno, vino una situación del bicho que nos tuvo encerrados mucho tiempo, y bueno, desafortunadamente, previo a esa situación, mi papá le da un infarto cerebral, y bueno, estuvo 4 meses más o menos en cama, entraba, salía del hospital, y bueno, posteriormente le viene ya un derrame cerebral que pues es el que desafortunadamente no lo quita, desafortunadamente se nos va, pero bueno, esto sucede previo al confinamiento, y bueno, ya en plena cuarentena, mi tía decide también retirarse del negocio, porque ella es una persona mayor, entonces ella se retira del negocio, deja a mi otro hermano, al segundo, a cargo del negocio. Mi hermano mayor trabajaba ahí, yo trabajaba ahí también, mi hermana también trabajaba ahí. El punto es que, bueno, nosotros pues trabajábamos para poder salir adelante en el negocio, para poder seguir dándole sus ganancias a mi tía, pero este hermano mayor que te comentó, pues él desafortunadamente se contagia ahí, en lo de la cuestión esta. Sí. Y bueno, hay que empezar a ayudarlo, ¿no? Se pone muy mal, muy mal. Este hermano mayor, el que te comento, sí, se pone muy mal, y nosotros afortunadamente tuvimos lugar para poderlo internar, pero en medio de la situación de lo que él se contagia y todo esto, pues obviamente se le hace la prueba, sale positivo, y cuando se le hace la prueba estábamos con un médico particular. Entonces este médico nos dice, bueno, saben que está muy mal, si se contagió está muy mal, y es urgente ya que lo lleven a un hospital a internarlo. Ajá. Recuerdo que estaba mi cuñada ahí, que es la protagonista de esta historia, estaba mi cuñada ahí obviamente porque es su esposa, y yo recuerdo que le comento a ella, oye, mira, ¿sabes qué? Pues háblale a la ambulancia porque el doctor nos está diciendo que pues que hay que llevarlo a algún hospital a internar. Y ella lo primero que nos dice es que pues que ella no puede ir porque pues tiene que ir a cuidar a sus hijas, ¿no? Para eso te comento que mis sobrinas pues ya tenían cierta edad en ese momento como para quedarse solas, incluso su abuela materna pues vivía también muy cerca de ellas. Entonces pues entendiendo la situación que estábamos pasando con mi hermano, pues yo creo que lo de menos era dejarlas un ratito solas o encargárselas a su abuela y decirle, bueno, en lo que vamos y venimos o vemos qué hacemos, pues ustedes quédense allá y no pasa nada, ¿no? Pero ella argumentaba que no podía dejar a sus hijas sola y que pues no podía ir con mi hermano. Por eso, debido a esta situación, pues entonces mi otro hermano y yo tomamos la decisión de llevárnoslo en el carro. Lo llevamos a un hospital, al hospital militar, de hecho. Ahí lo reciben, lo atienden, y mi cuñada pues estaba muy renuente a quererse quedar ahí con él, ¿no? Ella decía que no, que porque tenía que cuidar a sus hijas, que no. Pareciera, Armando, que lo que menos quería era que él saliera vivo de ahí. Claro. ¿No? O sea, ahí ya las cosas empezaron a tomar ya un rumbo mucho más serio, ya mucho más obvio, si se puede decir así, porque ya no entendíamos, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué le pasa a su esposo? Es el papá de sus hijas, ¿no? ¿Cómo te enojas por tener que venir a acompañarlo al hospital, ¿no? Si normalmente eso es lo que cualquiera espera de su pareja, ¿no? Sí. O sea, que estén contigo en las malas y en las peores. Pero ella pareciera que nada más quería estar en las buenas, ¿no? Donde había lujos, donde había viajes, donde había compras, ¿no? Pero en lo demás, pues no quería estar, ¿no? Ajá. Entonces ahí viene un primer pleito con ella, porque me acuerdo que yo le dije, oye, mira, pues perdón por lo que te voy a decir, pero pues tus hijas ya están muy grandes como para que estés argumentando que por ellas no puedes venir al hospital, déjalas allá solas y ven a cuidar a tu marido, ¿no? Al punto de que pues se enojó mucho y pues obvio sí fue, pero ya muy enojada, ¿no? ¿Te contestó feo? ¿Te contestó feo? Sí contestó feo, me dijo que pues que la decisión era de nosotros porque éramos sus hermanos, que ella no tenía por qué tomar esas decisiones, que ella no se tenía por qué meter ahí. El punto es que, bueno,
por fuerza tuvo que ir a cuidar a su marido, pero mira, la fortuna de que al final en el hospital, pues como estaba la situación de los contagios y tal, pues le dijeron que no era necesario que se quedara ahí, ¿no? Ajá. Que se tenía que regresar a su casa y que cualquier cosa que sucediera, bueno o malo, ellos le informaban a ella, ¿no? Pues había que estar yendo igual al hospital, porque nos pedían que llevar jugos, que llevar agua, que llevar algún alimento, porque pues obviamente había que ayudarlo con eso. Y pues me acuerdo que siempre era yo el que la llevaba en el carro, y pues siempre que había que llevarla, pues iba enojada. De hecho iba en el celular, parecía que chateando con alguien, porque iba pues risa, ¿no? Y pues sí te sacaba mucho de onda su actitud, ¿no? O sea estaba... que tú la hacías de su chofer entonces. Sí, y de hecho como le hablaban a ella para pedirle los jugos y las aguas, pues ella me hablaba aquí a la casa y en vez de decirme, oye, me haces favor o me puedes llevar, me daba la orden, Armando. Sí, claro. Me daba la orden y era tan grosera y tan déspota, pues que yo iba súper enojado, pero algo no te dejaba decirle no. Uh-huh. ¿Me entiendes? Algo pasaba muy fuerte, que todo, te repito, le salía a ellos como lo querían. O sea, realmente no había algo que nos dejara decir no. O sea, todo era como ellos decían y como cuando ellos decían. Entonces, pues así era, ¿no? A mí me obligaba a ir, iba enojadísima en el carro, te repito, iba chateando, parecía que iba chateando con alguien, porque iba muerta de risa mientras yo iba manejando. Ajá. Y pues era así, ¿no? Ir por ella a la puerta de su casa y dejarla en la puerta de su casa, ¿no? Porque no podía irse ella sola. Y mi otro hermano, que también me estaba ayudando con él, pues él se encargó de conseguir los tanques de oxígeno, porque nos pedían tanques de oxígeno en el hospital, y el único lugar, siendo nosotros aquí del Estado de México, como estaba la situación muy delicada, el único lugar donde los encontramos fue en Guadalajara, y mi hermano se tuvo que ir manejando desde aquí hasta Guadalajara para poder traer el tanque de oxígeno. Sí. Y nosotros pues le decíamos a ella, oye, dile a tus hijas que también tienen celular, que también pueden llamar, pues que busquen a ver si aquí cerca hay dónde, y pues no hacían nada, hermano. No, o sea, se acomedían. Pareciera que ellas querían, sí, pareciera que ellas querían que su papá se muriera, ¿no? O sea, algo muy feo, algo muy desagradable, que la verdad no se lo recomiendo a nadie, porque sí pasamos una situación muy tensa con eso. Pero mira, afortunadamente sale él de esa situación, nos lo dan de alta, y cuando viene ya este momento en el que lo dan de alta, las cosas se tornaron todavía mucho más grises, mucho más pesadas, y ahí fue donde ya todo se pudo ver con claridad, ¿no? Empezamos nosotros con el problema con mi hermano que se contagió, el mayor. Pues era de que ya estando él más o menos bien de salud, pues le decíamos nosotros, ¿no? Pues que tenía que ir al negocio de mi tía a trabajar, porque había muchas cosas que hacer en ese negocio, y pues él decía, no puedo, me sigo sintiendo mal, me mareo, no veo muy bien, entiendo que la enfermedad dejaba secuelas, ¿no? Pero él ya lo ponía como pretextos, él ya decía, no quiero ir, porque me siento mal, porque no veo, porque me mareo. Y cuando llegaban los días de paga, Armando, él ya se empezaba a poner de una manera muy violenta y muy grosera con mi otro hermano, que era el que pagaba los sueldos. Ajá. Le decía, pues necesito que me pagues mi sueldo, porque ya tengo que pagar la renta y no tengo para pagarla. Necesito que me pagues mi sueldo porque tengo que pagar la pensión del coche y no tengo para pagarla, ¿no? Pero ya lo hacía de una manera grosera, lo hacía de una manera muy mandona. Ajá. Y llegaba al punto de que mi otro hermano le decía, oye, espérame, porque ahorita no hay ventas, no hay mucho dinero, espérame, cuando llegue tu día de pago. Porque ese era otro problema, él lo pedía antes de los días de pago. Sí. O sea, él a media quincena ya estaba exigiendo su sueldo, y mi hermano le decía, espérate a que llegue la quincena y ya te pago, ¿no? Y entonces él empezaba, Armando, a chantajearlo con que nos iba a demandar, con que iba a tomar cartas en el asunto.
parecía ya que nos estaba incluso extorsionando, ¿no? Tal cual. El propio hermano. Sí. Y lo empezábamos a desconocer por completo, porque si bien, como te comentaba al principio, él era muy flojo desde chico y tenía sus ondas ahí medio raras, pues ya llegar a ese nivel ya fue donde lo empezábamos a desconocer muchísimo. Sí. Así nos empezó realmente a llamar mucho la atención esa actitud que él tomaba, y pues buscábamos, ¿no? Cómo entablar un diálogo cordial con él, a manera de convencerlo de que pues sí se le iba a pagar, pero cuando llegara la quincena, que mientras nos esperara que se siguieran dando más ventas y todo, pues para juntar ese dinero, pero a él eso no le importaba, o sea, él lo exigía, y yo empecé a notar que mi otro hermano, el que estaba al frente del negocio, pues empezaba también a ceder a sus caprichos y a sus chantajes, ¿no? Ajá. Y yo pues veía eso y yo decía, no, aquí hay algo más, ¿no? Aquí hay algo que no está muy normal, porque también ese otro hermano también es de carácter muy fuerte, pero con él igual se bajaba la guardia y también cedía ante sus caprichos y sus amenazas. Sí. Al grado de que yo le decía, oye, a mí no se me hace justo que si yo vengo a trabajar todos los días, y yo sí estoy desquitando mi sueldo, pues él nada más hable, ponga de pretexto que se siente mal, y tú le pagas el sueldo sin ningún inconveniente, y yo que sí estoy trabajando aquí y vengo todos los días, pues a veces sí me pones peros, ¿no? Para darme pues un sueldo o algo, ¿no? Ajá. Entonces yo empezaba a notar eso y yo decía, algo no está bien, algo no cuadra con las cosas como nosotros las veníamos viendo desde muy niños, ¿no? Sabíamos que mi hermano algo estaba pasando con él, porque te repito, ya lo estábamos desconociendo en su actitud, en su comportamiento, en cómo nos hablaba, te repito, nos amenazaba, nos chantajeaba para que se le pagara su sueldo adelantado. Y decíamos, no, aquí hay algo que pasa. Y yo le comentaba a mi hermano, oye, pues es que no es normal, o sea, si bien él es muy flojo y muy comodino, pero pues ya este tipo de amenazas ya no cuadran, ¿no? Ya no es él. Claro. Y mi otro hermano me decía, pues no, o sea, él como que no veía, no alcanzaba a ver que algo estaba pasando. Pero mira, afortunadamente, como dicen y dicen bien, todo pasa por algo. Yo conozco a una persona que actualmente es mi pareja, y ella también tiene una habilidad, un don, pues para ver cosas, ¿no? Ella pues ve cosas, escucha cosas, y ella desde que llegó a vivir aquí conmigo, aquí en tu casa, ajá, pues siempre siempre me decía, es que aquí se siente algo, es que aquí hay algo. De hecho no podía dormir, al día de hoy sigue sin poder dormir bien, pero siempre me decía ella eso, es que aquí se siente algo, aquí pasa algo que no me deja dormir. Ella se sentía muy intranquila, se sentía muy insegura, y yo pues pensando, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser que ella se sienta así de mal, ¿no? Con la situación. Y un día, pues por azares del destino, yo tenía en la cochera, en la parte de enfrente de la casa, pues muchas cosas que estorbaban ahí. Y un día me dice ella, oye, mira, ¿qué te parece si limpiamos el patio para sacar todo eso? Porque bueno, ella, como te repito, pues tiene ese don de ver también cosas. Siempre me decía, al día de hoy me lo sigue diciendo, ¿no? Que todas las cosas que estén arrumbadas, cosas que ya no sirven, cosas que ya son viejas, pues siempre te generan una mala vibra, siempre te generan que el dinero no fluya, siempre te generan que haya una tensión muy, muy fuerte en la casa, ¿no? Sí. Y me dice ella eso, vamos a limpiar, vamos a sacar lo que ya no sirve. Y en el momento en que empezamos a limpiar el patio, como es una especie de jardín, pues empezamos a barrer, y al momento de que empezamos a sacar algunas cosas en el patio, yo alcanzo a ver en uno de las esquinas del patio, donde había un poco como de tierra, porque el pasto ya estaba incluso seco, que ese era otro detalle. Aquí el pasto era muy verde y de repente se empezó a secar, y por más que le echaba agua, por más que se regaba, pues ya no volvía a salir. Y en uno de los rincones donde ya se veía o se apreciaba más la tierra, veíamos algo rosa, algo rosa que se asomaba, de color rosa, me acuerdo perfectamente bien. Y me dice ella, ¿qué es eso? Y le digo, pues no sé, vamos a ver. Comenzamos a escarbar, y resulta que eran 2 cabezas de muñeca.
¿2 cabezas de muñeca en dónde dices? Recuérdame. En el jardín, en la parte de afuera de la casa, en la parte de enfrente, en la cochera, Ya. ahí se veían, y cuando comenzamos a limpiar y empezamos a escarbar, pues salen estas 2 cabezas de muñeca, pero claramente se veían pues muy, muy feas. Ajá. Sí se veían, o sea, no era como que alguien las enterró por travesura, no, aparte pues aquí no había vivido nadie más que mi hermana mayor, y yo hablé con ella luego y le pregunté, oye, mira, acabo de encontrar esto aquí en el patio, ¿qué es o qué pasó? Y ella me dice, no, pues yo tampoco sé nada, cómo son, le mando fotos y me dice, no, pues yo no sé, yo nunca las había visto, pero se veían feas, ¿no? Se veían incluso como si les hubieran hecho algo más. ¿Y por dentro tenían algo las cabezas? Tenían tierra, de hecho, adentro de la parte porque se veían arrancadas del cuerpo. Ajá. Y ya ves que las cabezas de muñeca pues traen como en la parte del cuello pues traen un agujero, ¿no? Porque por dentro son huecas. Sí. Entonces estaban rellenas como de tierra. De hecho, por ejemplo, en el cabello sí se veían así como prendas de ropa, entre el cabello entrelazado de las muñecas, sí. Se veían ahí como prendas de ropa. Y pues mi esposa me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Pues ahorita pues no hay que tocarlas directamente con la mano, las sacamos con una pala y ya las echamos a la basura. Y bueno, pasó, ¿no? Ya tapamos ahí el agujero donde estaban, pasó. Y nosotros decidimos por las noches comenzar a vender pan, ¿no? Ya. Porque pues para emprender, ¿no? Para tener otra entrada, porque la situación económica estaba muy, muy difícil. Y en ese momento decidimos vender pan. Y veíamos que aquí pues alrededor del domicilio pues había muchos lugares que si las quesadillas, que si ya sabes, ¿no? Todo lo que se vende en las noches. Ajá. Y veíamos que todo el mundo vendía, entonces a nosotros se nos hizo fácil poner un negocio de pan en las noches. Y pues veíamos que todos los vecinos pasaban, volteaban, pero nadie preguntaba nada. O sea, no nos preguntaban, oye, ¿ya cómo lo dan? O dame la prueba, ¿no? A ver qué tan rico está, o no sé. Nosotros pareciera que nada más nos veían así como raro, pero no nos compraban. De hecho, el pan que nosotros compramos la primera vez para revenderlo, pues se nos echó a perder, pero aparte ese fue otro detalle, porque normalmente el pan dura 2 o 3 días antes de que se endurezca, y otros tantos antes de que se empiece como a enlamar o a poner verde. Haz de cuenta que al día siguiente ya estaba duro, ya estaba rancio. O sea, no, ya las cosas estaban empezando a tornarse muy, muy feas. Y bueno, dejamos lo del pan porque dijimos, bueno, a lo mejor está muy caro, a lo mejor la gente de aquí pues no come pan, o no sé, ¿no? Pensando nosotros de manera todavía positiva, ¿no? De pensar que era algo más pues más común, digamos, ¿no? Pero nunca nos imaginamos que todavía teníamos algo nosotros en el jardín enterrado. Y bueno, tras sacar esas cabezas de muñeca y de intentar hacer el negocio del pan, y que vimos que no funcionó, después venía la época decembrina, me acuerdo bien, y decidimos ir a comprar esferas y luces navideñas para revenderlas igual. Ajá. Porque siempre hemos buscado tener otras entradas, nunca nos ha gustado quedarnos así nada más con lo que se gana el trabajo, sino buscar una entrada más. Y pues nosotros muy ilusionados fuimos, compramos para revender, te repito, luces y esferas navideñas, y lo mismo, salíamos aquí al patio en las noches, abríamos el zaguán, y lo mismo, la gente pasaba, volteaban a ver, pero no se acercaban a preguntar, man. No, nada. Pareciera que los vecinos nos veían hasta feo, como si fuéramos, no sé, extraños, no sé, ¿no? Y pues nosotros preguntándonos aquí entre mi esposa y yo, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué estará pasando que la gente no se acerca ni siquiera a preguntar? Ya no llegamos a comprar, no siquiera a preguntar cuánto cuestan o algo así, ¿no? O sea, algo no dejaba que el negocio prosperara. Y pues total que las dejamos, las volvimos a guardar, y ahí se quedaron, ¿no? De hecho, el día de hoy ahí siguen. Y pues ya decidimos mejor ya desistir de la idea de poner un negocio, nos abocamos nada más al puro trabajo. Y mira, ya después aquí en casa, pues empezaron a pasar cosas. Primero empezábamos a notar la presencia de insectos.
Normalmente aquí pues tenemos animalitos en casa, pero siempre se les mantiene limpios, siempre se les lava, siempre están totalmente limpios sus platos, todo. Entonces no haya manera de que se empezaran a hacer cucarachitas, esas como, pues no tan pequeñas, pero finalmente cucarachas, ¿no? Sí. Y pues nosotros buscábamos y buscábamos porque pensábamos que a lo mejor había algo que se había quedado ahí tirado y no habíamos visto, o que se estaba metiendo de algún vecino o algo, y buscábamos y no encontrábamos. Comprábamos insecticidas, comprábamos de ese veneno blanco que es como polvo para los insectos, y se acababan unos días y volvían a salir, y volvíamos a echar y se volvían a acabar y volvían a salir. Sí. Y después empezamos a notar la presencia de moscas, pero de esas moscas como de esas feas, como de colores, así de color metálico, ¿no? De moscardones, así, los verdes, ¿no? Moscardones. ándale, así, feas. Sí, ya sé cuál Y pues buscábamos también si venían de la basura o de los perros que luego pues se ensucian y se queda ahí. Pues te repito, siempre se procura lavarles luego, pero pensábamos a lo mejor pues de ahí, ¿no? Pero no. Y lo mismo, ¿no? Y echábamos insecticida y al día siguiente otra vez, pero lo que notábamos es que siempre estaban en par, o sea, siempre en dos, y siempre las ubicábamos cerca de la puerta, de la entrada, Sí. Siempre las ubicábamos ahí. De hecho, nosotros luego abríamos la puerta pensando en que a lo mejor si veían la luz se salían o algo, y se mantenían cerca de la puerta, pero no se salían. Y siempre en par, y te repito, así feas, ¿no? Como tú dices, moscardones, y pues igual usábamos insecticida y volvían al día siguiente otras dos. Y pues buscábamos en el patio, decíamos, bueno, a lo mejor el vecino tiene basura o algo. A los vecinos, Armando, no se les hacía nada, solo eran en esta casa. Nomás a ustedes. Que se hacían ese tipo de... Sí, nada más a nosotros. Y bueno, entonces te repito, empiezan los insectos, y después ya empezaron a escucharse ruidos en la casa. Ya empezaron a escucharse ruidos, sobre todo ya entrando la madrugada, 2, 3 de la mañana, hubo ruidos que nos despertaron, porque pues se escuchaban como golpes en el techo, se escuchaba cómo caminaban. De hecho, hubo una ocasión que nosotros escuchábamos clarito cómo caminaban en el techo. Ajá. Al grado de que tuve que preguntarle a uno de los vecinos si no habían ellos escuchado algo, o si no habían sabido de que alguien se metiera a alguna casa a robar o algo, porque se escucharon clarito los pasos, Armando. O sea, en el techo, pues a esa hora de la madrugada, pues lo primero que piensa uno es un ladrón, pero no, los vecinos nos decían, no, nosotros no escuchábamos nada, todo tranquilo. Y escuchábamos, te repito, pues cómo pegaban en la pared. Ajá. De repente se movían las cosas, estaban moviendo las cosas, se nos pierden las cosas muy constantemente, ¿no? De hecho, pierde uno, por ejemplo, lo más común, ya sabes, las llaves, y a los minutos las encuentras en otro lugar donde no tenía ni lógica que estuvieran ahí. Por ejemplo, a mí una vez se me perdieron las llaves del carro, y yo siempre que llego las cuelgo ahí en un clavito que tenemos junto a la puerta de la entrada, y en esa ocasión aparecieron en el cuarto de arriba, cuando yo normalmente pues, no las subo para nada. Aparecieron ahí cosas así, nos movían cosas del lugar, se escuchaban ruidos, los animalitos empezamos a notarlos muy nerviosos. ¿Sí? Empezamos a notar que porque tenemos 3 perritos, y 3 gatitos. Ajá. Y los gatitos que viven aquí al interior de la casa siempre eran los que más nerviosos se notaban. Siempre estaban como muy alerta de la puerta. Notábamos mucho eso, que a cierta hora de la noche los 3 gatos veían hacia la puerta o hacia las escaleras, pero se quedaban ahí viendo, nosotros volteábamos y no veíamos nada, ¿no? Nada más veíamos cómo ellos estaban muy atentos, pero notábamos su nerviosismo, notábamos cómo estaban ellos muy nerviosos, y decíamos que estarán viendo, que estará pasando. Entonces empezábamos a notar eso. Mi esposa pues seguía sin poder dormir, ella estaba ya incluso hasta de mal humor, ya muy nerviosa. Ajá. muy tensa por la situación, ¿no? Y yo le decía, bueno, no sé qué pasa. Y bueno, en una de esas pláticas que tuve con mi otro hermano, el que te repito que está al frente de negocio, yo le platicaba eso: oye, mira, fíjate que en la casa hemos notado esto, ¿no? Los insectos, los ruidos, la actitud de los animales.
Y él me comenta, oye, ¿qué crees? Que también en mi casa también pasa lo mismo. Ok. También en mi casa está pasando lo mismo, ¿no? También ellos tienen, él y su esposa también tienen 2 gatitas y una perrita, y notaban exactamente lo mismo, Armando. Los insectos, precisamente cucarachas y moscas, y la actitud de los animales esa. Estaban muy atentos siempre a la puerta o a las escaleras, igual a cierta hora de la noche o de la madrugada. Ajá. Era más o menos a la misma hora que a nosotros nos pasaba eso. Entonces nosotros ahí ya empezábamos a ver algo más, ¿no? Decíamos, no, aquí algo está pasando que no es casualidad, no es que tengamos un fantasma, bueno, tal vez sí, pero algo nos lo puso o alguien nos lo puso. Entonces empezamos así, y mi esposa, como te repito, tiende a ver, o tiene este don de ver cosas, pues ella también sabe un poco de preparar protecciones, ¿no? Armonizarlas y tal. Y nos dio, bueno, puso una aquí en la casa y otra se la dio a mi hermano y a mi otra cuñada, y más o menos las cosas se calmaron por unos días, pero pasaban 2, 3 semanas tal vez, y volvían a presentarse esos hechos. Uh-huh. En la misma forma, en el mismo orden, a las mismas horas, ¿no? Todo muy mecánico, ¿no? Se volvió muy mecánico todo. Entonces, bueno, lo que notábamos siempre era que este hermano mayor que te comento, que era el problema de todo esto, ajá, pues como te repito, ¿no? Ponía pretextos para no ir a trabajar, días previos a que se presentara en el trabajo, porque nada más iba cuando necesitaba dinero o X cosa, ¿no? Sí. Días previos de que él se presentara, era cuando estas cosas empezaban a ponerse mucho más intensas. Teníamos mucho más presencia de insectos, más presencia de moscas, más ruidos, más movimientos de cosas, los animales mucho más nerviosos, pero días previos a que él se apareciera. Ajá. Se nos aparecía ahí en el negocio y todo, Armando, todo nos salía mal ahí. Todo nos salía mal, se caían las ventas ese mismo día. Si teníamos que preparar algún pedido, pues algo pasaba que no nos dejaba poner esos pedidos, yeah, ¿no? Se nos perdían cosas, el cliente de repente hablaba y te decía, no, pues ya no lo quiero, ¿no? Pero estando él presente. Cuando él se desaparecía, cuando él ya se iba, dejaba de ir varios días al trabajo, las cosas se empezaban como a medio calmar, porque no se calmaban en lo absoluto, pero sí empezamos a notar eso, y decíamos, no, es que es cuando él viene. Cuando él viene es cuando esto pasa, cuando él viene es cuando esto se pone más intenso. ¿Esto lo notaste tú y quién más, tus papás? No, de hecho mi mamá, por ejemplo, mi mamá está muy cegada con eso. A mi mamá le decimos, oye mamá, es que el hermano mayor, pensamos que está haciendo algo mal, algo ya con cosas feas, porque pues todo, como te repito, era de que hablaba, pedía dinero y se lo dábamos. Ajá. De hecho a ella, a mi mamá, también le hablaba, porque como mi mamá ya es pensionada, te repito, es viuda, mi mamá, entonces le quedó la pensión de mi papá, y siempre que vienen los días de que son cada mes, los días que ella le pagan su pensión, pues este hermano que te comento se aparece con ella, uh-huh, igual con mentiras, con historias fantasiosas, y mi mamá le da dinero, pero se lo da con ojos cerrados, o sea, no le pregunta ni para qué ni nada, se los da, no le pone peros ni nada. Entonces nosotros notábamos eso ya, ¿no? Que todo lo que él pedía se lo dábamos sin cuestionarlo ya, prácticamente, ¿no? Y entonces sí, a mi mamá le decíamos, ¿no? Mi mamá, fíjate mamá, estamos notando que en la casa pasa esto, no nos está rindiendo, porque esa era otra cosa, el dinero que ya no rendía lo suficiente. Uh-huh. De hecho, nosotros, haz de cuenta, cobrábamos el sueldo, y por ejemplo, al día siguiente que íbamos a ir a hacer la despensa o algo, ya no teníamos dinero, hermano. Y claro, por más que hacíamos cuentas y revisábamos y volvíamos a sumar y todo, las cuentas no nos cuadraban, pero ya no había dinero. O sea, era algo muy notorio, ¿no? Que sí ya estaban haciéndonos algo de brujería, porque esos detalles pues sí llamaban mucho la atención. Uh-huh. Y le planteábamos estas situaciones a mi mamá, y mi mamá decía que no. De hecho nos decía, y nos sigue diciendo al día de hoy, que eso no existe. Y nosotros hemos sabido que las personas que dicen que no existe, pues son las más susceptibles a que eso les pegue, que les ¿no? pase, sí, claro.
Ajá, pero mi mamá pues negada, ¿no? A que mi hermano mayor pudiera hacer algo así. Entonces, pues ya cuando esto se empieza a presentar de esa manera, como te repito, cuando él se presentaba, era cuando más intensidad tomaban las cosas, se desaparecía unos días y pues medio se calmaba y todo esto, él, pues viendo que ya nosotros como que nos estábamos dando cuenta, él decide alejarse de nosotros, nos deja de hablar, se enoja con nosotros, hace como que se enoja y se retira de nosotros. Pausa, Y entonces, pausa. Una pregunta. dime. Mencionas que, que ya le hicieron notar y él se enoja. ¿Cómo estuvo que se lo dijeron? No se lo dijimos tal cual, lo que pasó es que cuando él empezamos a notar nosotros lo que pasaba, Ajá. nosotros nada más le dijimos, siempre que tú vienes, algo malo pasa. Entonces él lo toma mal porque sabía efectivamente que si estaban haciendo él y su esposa trabajos de brujería, que él en respuesta, no sé si por enojo o por protección de él, de decir, bueno, me alejo unos días, a lo mejor ya se les olvida, o desisten de la idea de que yo hago algo, no sé, ¿no? Entonces él decide alejarse de nosotros, pero hace como que se enoja porque nos deja de hablar, nos bloquea las llamadas y demás. Y entonces en ese momento él pone un negocio aparte. Sí. Él pone un negocio aparte. Pero para poner este negocio, le pide a mi hermano unas herramientas, le pide un taladro y le pide unos desarmadores porque tenía que poner unas cosas en su negocio, y mi hermano mi otro hermano se las presta, las herramientas. Ajá. Y pasado un tiempo, mi hermano me dice, oye, fíjate que necesitamos el taladro aquí en el negocio, ¿por qué no vas con el otro hermano por las herramientas? Y le digo, ok, pues vamos. Voy. Entonces cuando llego allá con él a su otro negocio, al negocio que había puesto, le pido las herramientas, él estaba muy serio, muy cortante, porque te repito, se hizo el enojado. Uh-huh. Me entrega las herramientas, pero en este negocio que él puso iba a vender también dulces, ¿no? Casualmente. Entonces me da 3 bolsas, entonces me dice, como estamos vendiendo dulces, les quiero regalar unos dulces. Sí. Entonces me da 2 bolsitas de dulces, 4 bolsitas de dulces, pero me dice, una es para ti, la otra es para mi otro hermano, una es para mi mamá y una es para mi tía. Ajá. Pero fue muy específico en la manera en la que me dijo cómo la repartiera, porque me dijo, esta que está aquí es para ti, esta otra es para mi otro hermano, y esta son para mi mamá y mi tía. Pero sí, fue muy específico, Armando, en cómo quería que se las diera yo a mi familia. Entonces a mí eso pues ya me venía ya como confirmando si efectivamente están haciendo algo de brujería, ¿no? Ya. Porque ¿para qué te van a dar una bolsa de dulces cuando está enojado según con nosotros, y con esa especificación de este son para tal persona, ¿no? Sí, muy, claro, muy específico, muy obvio, de hecho, ¿no? Entonces me acuerdo que yo voy con mi otro hermano y le platico, mira, ya traje aquí las herramientas, pero mira, me dio estas bolsas de dulces y me está diciendo con mucha especificación que esta es para mí, esta es para ti, esta es para mi mamá, esta es para mi tía. Y yo ahí es cuando le digo a mi hermano, no, le digo, ya esto ya es muy obvio, que sí están haciendo brujería. Entonces optamos por tirarlas a la basura, no se las hicimos llegar a mi mamá y a mi tía. Uh-huh. Y días después él le marca a mi mamá y le pregunta, oye, ¿te llevaron las bolsas de dulces? Y mi mamá pues, como no sabía, pues no, le dice a él, no me llegó nada. Uh-huh. Entonces él le habla a mi otro hermano y le reclama, y le dice, oye, ¿por qué no llegaron las bolsas de dulces allá con mi mamá y mi tía? Entonces mi otro hermano le pregunta, bueno, ¿y cuál es la urgencia, o por qué te enojas de que no se las hayamos dado, ¿no? O sea, como ya queriéndolo encarar pues ya que nos dijera algo, ¿no? Que nos dijera, pues sí estoy haciendo algo, pero obviamente esas personas nunca te lo dicen, ¿no? Siempre se mantienen o se quieren mantener muy desentendidas, ¿no? Sí, lo más que se pueda. Ajá. Entonces, pues esas bolsas no llegaron a su destino, pero en la misma caja que él me da las herramientas, yo veo una veladora, hermano. Ajá. Veo una veladora que no tenía ni razón de estar en esa caja. Entonces, cuando voy a sacar las herramientas, veo la veladora y lo primero que hago es dejarla ahí, porque pues ya viendo lo que estaba pasando, yo no quise ya tomar nada que no fuera, o que fuera muy de desconfiar.
Y me acuerdo que le comenté a mi esposa, oye, fíjate que en la caja de las herramientas viene una veladora, y mi esposa me dice, ni se te ocurra tocarla. Ni se te ocurra tocarla porque algo trae esa veladora. Entonces, lo que yo hago es que, pues yo la traía en el coche, Armando. Entonces, pues yo no sé con qué intención o qué trabajo hicieron ahí, porque pareciera que la pusieron escondida entre las herramientas como para provocar algo muy malo. No sé si que tuviera yo un accidente o salar el otro negocio, no sé, pero algo, esa veladora tenía un propósito muy malo. El chiste es que yo le cuento a mi esposa qué hago con ella. Y ella me dice, ¿sabes qué? En el camino del trabajo aquí a la casa hay un canal de aguas negras. Me dice, en cuanto pases junto al canal de aguas negras, aviéntalo ahí. Y pues yo paso la veladora a la parte de adelante para llevármela ahí, para que cuando pase por el canal aventarla. Ajá. Y en el momento que yo la tomo, Armando, para aventarla, lo primero que siento es un dolor de cabeza muy intenso y un mareo muy fuerte. ¿Pero la agarraste con las manos pelonas? Traía un guante, me la agarré con un guante, pero aún así sentí ese malestar, un dolor de cabeza y un mareo muy muy fuerte, al punto de que en cuanto aventé la veladora al canal de aguas negras, me tuve que parar más adelante a esperar a que se me pasara un poco el mareo, porque yo sentía que si seguía así, algo me iba a pasar. Ajá. Entonces ahí yo confirmé que efectivamente esa veladora tenía un propósito de que a lo mejor yo tuviera un accidente en el coche o no sé, ¿no? Y se lo comento al día siguiente a mi otro hermano, y le digo lo que pasó, y fíjate que la veladora que venía en el coche pasó esto, y él me dice, oye, ¿qué hacemos, no? Porque esto ya se está poniendo muy, muy feo. Entonces le digo a mi hermano, ya la situación se está poniendo muy, muy fea, hay que buscar ayuda, porque esto puede acabar muy mal. Ajá. Entonces, pues ya pasó ya un tiempo, como que las cosas empezaron a calmar un poco, pero volvimos a notar que los insectos, los animales, la situación en casa, pues volvía a estar otra vez igual. Ya. Pero te repito, esto era cada que él se presentaba. Cada que se presentaba, algo empezaba a suceder. Y en alguna otra ocasión, pues el patio se volvió a ensuciar, pues ahí sí era cuestión del polvo y tal, pero pues empezamos otra vez a limpiar, a limpiar, y mi esposa compró una planta de sábila, porque ya ves que esas plantas lo que hacen es absorber un poco la mala energía antes de que entrara a la casa. Sí, claro. Entonces la compramos y la íbamos y me dice mi esposa, ¿sabes qué? Hay que ponerle una maceta para que ahí pues se vea bonita, aparte pues crezca bien y sobre todo cumpla su propósito, ¿no? De ponerla ahí en la entrada de la casa. Pero por alguna extraña razón, Armando, yo le sugiero y le digo, oye, si mejor la enterramos aquí en el jardín, fíjate que pues aquí como hay más tierra y más espacio, a lo mejor crece más rápido, o por lo menos sí se mantiene un poco más de tiempo. Ajá. Y me dice, bueno, como tú quieras. Y justo en el lugar, Armando, donde yo hago el hoyo para enterrar la planta, veo, así como yo iba escarbando, veo una bolsa de plástico. Ajá. Pero esa bolsa de plástico no tenía razón de estar ahí. Saco la bolsa de plástico y lo primero que veo, Armando, es que veo al interior de la bolsa, veo una playera, una camisa, mejor dicho, que era de mi papá, que ya falleció. Sí. Ahí, con muchas cosas, como con cabello, con tierra, o sea, ahí yo le digo a mi esposa, a mí se me hace que mi papá no falleció de su enfermedad, a mí se me hace que mi papá lo embrujaron, Armando, porque esa bolsa tenía ya mucho tiempo, o sea, no se veía tampoco tan vieja, Ajá. pero tampoco veía que tuviera poco tiempo, pero lo que nos llamó mucho la atención fue ver que al interior de la bolsa había una camisa de mi papá, así cortada como con tijera, y te repito, como enredada con cabello. Pues en ese momento, pues sí, yo le marqué a mi otro hermano y de hecho le tomamos video y foto a esta bolsa, se las mandé luego a mis otros dos hermanos, a mi hermana y a mi hermano, para que lo vieran y pues ellos también pues opinaran, ¿no? Que también me dijeran
pues algo que yo estaba pensando que era lo que había sucedido, que a mi papá lo habían embrujado y por eso falleció. Sí. Comenzamos me dice mi esposa, ¿sabes qué? Hay que quemarla, porque aunque tal vez ya cumplió su cometido, pero pues el mal sigue aquí, el daño sigue aquí, y tal vez sea lo que nos esté ocasionando todos los problemas aquí en la casa, la falta de dinero, que los negocios no prosperen, que los animales se pongan muy intensos o muy nerviosos. El chiste es que cuando la rociamos de alcohol para prenderla y cuando le ponemos el cerillo para encenderla, no encendía. Ajá. A pesar de que estaba bañada de alcohol y pues es plástico, es tela, o sea, ¿estás de acuerdo que es algo que es completamente flamable? Sí, claro. Al momento que caiga un chispazo, luego se va a encender. Eso no, eso tardó mucho en encender, y la flama era azul, y cuando comenzaba a subir la flama hacía como remolinos. Sí, algo muy feo, algo completamente feo. Desprende un olor muy fétido, muy como podrido, pero horrible, o sea, muy feo el olor que desprendía esa bolsa, al punto de que, bueno, no se quemó completamente, quemamos lo más que se pudo porque se apagaba, la volvimos a encender y hacía lo mismo y se volvía a apagar, así como 3-4 veces. Ajá. Hasta que ya vimos que se quemó la mayor parte y decidimos envolverla en otra bolsa y la tiramos en el canal también donde tiré la veladora anteriormente. Entonces, ya esto pues ya fue como la gota que derrama el vaso, porque ya se lo comentamos directamente a mi mamá. Mi mamá como que en ese momento medio captó la idea, medio lo aceptó. Mi mamá lo encara a él, a mi hermano, le dice lo que yo encontré, le dice, ¿no? De tal cual, que si hicieron eso en contra de mi papá, pues que qué mala onda, ¿no? Y que así les va a ir, y que el karma, y que pues ojalá no les pase lo mismo a ellos porque pues es muy feo. Ajá. Y pues obviamente ellos negándolo, ¿no? Que él y su esposa no hacían eso y tal. Pasa el tiempo, Armando, y las cosas como que se calmaron un poco, dejamos de saber de él mucho tiempo, afortunadamente, mi tía lo decide correr del negocio donde trabajaba inicialmente, ella lo corre, dice que ya no lo quiere volver a ver. ¿Por fin abrió los ojos la tía? Sí, en ese momento ella pues también como que, porque le platicábamos lo que estaba pasando, entonces ella como que en ese momento también abrió los ojos, como tú dices, despertó la realidad y en ese momento dijo, lo corremos, no queremos saber nada de ahí. Se desapareció aproximadamente un año, Armando, un año en el que no supimos nada de él, y en ese año, Armando, que él no estuvo presente en nuestras vidas, ajá, todo fluía, todo iba bien, no había problemas con nada, en otro negocio iba súper bien, ventas, el dinero aquí pues rendía un poco más, todo estaba prácticamente normal, todo normal. Uh-huh. Y bueno, viene la época decembrina. Esto que te voy a platicar pasó justamente apenas en el diciembre pasado del 2023. Ya. Viendo que todo ya estaba normal, que todo se estaba ya acomodando otra vez de una manera próspera, decidimos volver a invertir dinero para comprar juguetes para el Día de Reyes y Navidad. Uh-huh. Y entonces pues así lo hicimos, compramos lo que pensábamos que se iba a vender y tal. Y justo en el momento, Armando, cuando el mismo día que nos fuimos a poner a un tianguis, porque ahí nos fuimos a venderlos, para en esa noche fue ya para Día de Reyes. Ajá. Él se vuelve a aparecer y le manda una foto a mi otro hermano y le dice, oye, mira, o sea, casualmente pareciera, Armando, que nos de alguna manera nos espiaba, sabía lo que íbamos a hacer, sí, porque le dice, mira, le manda una foto y le dice, mira, yo también vine a vender juguetes en otro tianguis, pero le llamó mucho la atención a mi otro hermano el comentario de yo también vine a vender juguetes, o sea, como diciendo, ya sé que ustedes están vendiendo, sí, y yo también vine a hacerlo, ¿no? Pero lo feo, más allá de que, pues, como te digo, pensamos que de alguna manera nos espía, cuando él toma la foto para presumirnos que también estaba vendiendo juguetes, la toma de tal manera que mi cuñada, o sea, su esposa, se ve en la foto, pero la cara de ella, Armando, no es ella, se ve la cara tal cual de una bruja. Okay. Así como las brujas que pintan en los cuentos en Arizona,
arrugada, vieja, así se veía. Ajá. Así se veía. Y entonces ese hermano que te digo me manda la foto a mí, me dice, a ver, analiza la foto, ve lo que está en la foto. Y lo primero que yo veo es lo mismo, hermano. Veo a mi cuñada, pero con una cara completamente de bruja. Sí. Así, tal cual te lo digo, vieja, narizona, fea. Y de hecho, esa foto me la envió mi hermano, y días después esa foto de la nada se nos desapareció del celular, porque no se guardó. De hecho, la estuvimos buscando en la nube, en la memoria, en el celular, y esa foto se desapareció. Le pregunto a mi hermano de la foto, y me dice, ¿qué crees? Que a mí también se me borró. Ajá. Pero lo obvio, lo evidente es que ahí nos dimos cuenta que pues no nada más es el hecho de que haga brujería, Armando, sino de que ella es una bruja. Sí, porque pues por eso notábamos esa fuerza en los trabajos, porque pues te repito, era evidente como o sea, incluso el aspecto físico de mi hermano mayor ya no es él, Armando, o sea, sí, es completamente diferente a como nosotros lo veíamos cuando éramos más chicos, cuando convivíamos con él. Es otra persona, su actitud es otra persona. De hecho, lo ve uno y te pones de malas, te duele la cabeza, y perdón por lo que voy a decir, pero hasta como que desprende un olor feo. Ajá. O sea, como que ya, o sea, pareciera que lo tiene completamente bueno, no pareciera, lo tiene completamente dominado, y él ya no es él. Ya es como un títere, haz de cuenta que hace lo que ella le dice, y él no chista ni dice no. Entonces, como tú dices, ¿no? Ya no es igual que lo mande a hacer el trabajo a que lo haga ella, porque en esa foto, Armando, se ve tal cual una bruja. O sea, ella evidentemente cambia su apariencia con él, o lo tiene tan embrujado que él ya la ve como la persona de la que se enamoró cuando era joven, ¿no? ¿Por qué les enseñaría esa foto si iba a ser evidente que iba a salir ella con esa cara de bruja? Pienso yo que él, como te digo, él no la ve como bruja, entonces a lo mejor él no vio ningún problema con tomarle la foto, enviarla, porque tal vez él pensó, él nunca se imaginó que la foto iba a evidenciar su verdadero rostro. Sí, claro. O no sé si en ese momento ella cambió su forma a propósito, o también a ella se le olvidó, no, es que no sé si ellas tengan un control como muy preciso de cuánto tiempo cambiar la forma o la apariencia. Ajá. Pero yo no creo que él se haya dado cuenta de que cuando le toma la foto para enviarla, él haya visto la cara de mi cuñada como es. Oye, ¿no? ¿Se la enseñaron a tu mamá? Sí, se la enseñamos, y mi mamá pues obvio se super, aparte de que se espantó muchísimo, porque pues ya ver a una persona así, pues sí, de hecho la foto, te repito, ya no la tenemos desafortunadamente porque de la nada se borró, pero cuando mi mamá sí la alcanzó a ver, sí, mi mamá se espantó. Uh-huh. Sí, mi mamá me acuerdo que dijo, Dios mío, ¿con quién estamos? Esa fue la expresión de mi mamá. Y pues mi mamá en ese momento también ya puso un margen con mi hermano, ya le dijo que no lo quiere ver, que ya no le hable, que ya no le pida nada, porque ese fue como ya el digamos, la evidencia más clara que nos dice, sí, le están haciendo brujería, están trabajados, por eso no les rinde el dinero, por eso los negocios no fluyen, por eso la mala vibra en la casa, pero porque ella pues está, o sea, ella es la bruja. Claro. Ella sabe cómo hacer que estas cosas funcionen de una manera muy, muy, como programada, ¿no? Como si nos dijera, o si ella dijera, vamos a hacerlo para que unos días les vaya mal, y ya después como se confíen que les va otra vez bien y otra vez mal. Ajá. ¿No? O sea, sí, y entonces pues yo analizando una situación que tiene que ver con el papá de mi cuñada, pues a él le pasó exactamente igual, Armando. Yo creo que esa familia de mi cuñada pues es como de brujas, sí, porque al suegro de mi hermano, es decir, al papá de mi cuñada, pues le pasó igual, él empezó también a endeudarse para darle la vida a sus hijos que su esposa decía. El problema es que a él sí pues yo ahorita atando cabos y viendo la situación, creo que al señor también lo embrujaron. El problema es que a él sí lo desvivieron porque él
entró al hospital por un supuesto, por una supuesta hepatitis, entró al hospital y no salió, hermano. Pero el señor se fue en 15 días de que entró al hospital y falleció. Y pues ahorita atando cabos de cómo son las cosas en esa familia, pensamos que pues también a él, al suegro de mi hermano, también le hicieron brujería, y porque pues estaba con su esposa, su hija eran brujas, y pues ellas yo creo que vieron que ya no les servía, o que ya era un estorbo para ellos, no sé. El chiste es que pareciera que a él le hicieron lo mismo. Entonces pues no quiero pensar mal, pero tal vez mi hermano va a cumplir ese mismo destino si no se aleja de esa familia, si es que puede, porque creo que no va a poder, y no hay manera de ayudarlo. Ahorita nosotros afortunadamente pues vamos bien. Creo que creo que se dieron cuenta que ya, o ella se dio cuenta que ya nos dimos cuenta que es bruja, y yo creo que ahorita va a quizá dejar un tiempo de hacernos daño, o ya desistió porque pues ve que nomás no puede con nosotros tampoco. Ajá. Pero creo que mi hermano no va a poder salir muy bien librado de esa situación, porque pues estar ahí con una bruja, pues no me quiero ni imaginar que vaya a pasar, Armando. Y pues ese es el relato que te quería compartir. Oye, amigazo, una pregunta. ¿En algún momento, no sé, usaron de ir con un sacerdote, con un brujo, para liberar a tu hermano? ¿O de plano ya lo dejaron a su suerte? Fíjate que sí lo intentamos. De hecho, nos recomendaron una persona que es muy buena. Es una bruja, pues, bueno, todas las brujas pueden ser buenas o malas según lo que les pidas. Sí. El problema con ella es que como nosotros practicamos otra religión, pues nos dijo que no nos podía ayudar, y que aparte pues tenía que ser alguien pues que fuera de una religión, la religión que nosotros practicamos, pero que aparte pues sí, ya como él ya está muy metido en esa relación con ella, pues con todos los trabajos que hacen y demás, pues que sí, siendo honesta, sí lo veía muy muy difícil. Ajá, es que sí. Lo veía muy difícil poderlo liberar. Sí, dicen que, digo, bueno, yo por lo de que he estado en el canal que cuando un amarre inicia, que cuando dura unos tantos años, ya es bien difícil liberarlo. Sí fue lo que nos dijo, que ya estaba tan embrujado, tan cegado, tan trabajado, que ya era muy difícil liberarlo. O sea, ahí pues lo único que, de hecho nos lo dijeron así, ¿no? La única manera pues es tratar de hacerle un trabajo a esta bruja, un trabajo muy poderoso, ya con fuerzas muy oscuras, para tratar de frenarla, pero ya nos dijo que tenía que ser también de una manera muy letal, o sea, ¿no? Refiriéndonos a terminar con ella como de lugar, y pues tampoco nos queremos meter en eso, ¿para qué, no? Tampoco va por ahí. ¿Cuánto te iba a costar y el karma que ibas a cargar tú también, verdad? Sí, aparte, y como bien dicen, ¿no? El karma tarde o temprano regresa, entonces pues mejor así. Ya si mi hermano pues está ahí, pues que le vaya bien, si es que en algún momento le va a ir bien, y si no, pues ni modo, Armando. A veces cada quien cava su propio destino, y pues creo que a él, a tiempo, mi mamá muchas veces le dijo que cuando conocimos a esta persona, cuando eran jóvenes y apenas se iban a casar, pues mi mamá todavía se lo dijo a tiempo, ten cuidado, como que llamó algo, tampoco le llamó, bueno, más bien no le gustó algo mucho de esta persona, y mi mamá se lo advirtió a mi hermano, pero pues él se fue pensando en que era amor verdadero, y pues resulta que no, que era algo totalmente manipulado, ¿no? Por maldad, sí. Y pues él no quiso hacer caso hace 25 años, pues creo que ahorita ya es prácticamente imposible que él despierte, y como te comentaba hace un rato, creemos incluso que ya no es él, creemos que ya está, no sé si eso suceda, o pueda ser posible que alguien más viva en su cuerpo en vez de él, porque te repito, es él cómo reacciona, cómo se comporta, cómo contesta, como muy agresivo, muy muy violento, ya creemos que ya no es él. Sí, no, ya está bien trabajado. Muy mal listo. Ni cómo ayudarle, amigazo. Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado José Enrique de Tecámac, México. Muchísimas gracias por contarnos tu relato. Un abrazo hasta allá, que pases buenas noches. Muchas gracias, Armando, por el espacio, por la oportunidad.
Nos la pasamos muy muy bien viendo tus videos, tus relatos. Gracias. Gracias a toda la gente que comparte, porque a veces es muy bueno liberarse o desahogarse un poco de las situaciones que nos pasan. Ajá. Y pues nada más pedirle a la audiencia que pues siga compartiendo, que sigan suscribiéndose para que este canal pues llegue a más gente, crezcamos juntos y pues seguir teniendo más relatos que contar y que escuchar. Que te hagan caso, amigazo. No me vayas a colgar, déjame cerrar la sesión, amigo. Bueno, amigos, gracias, espero que les haya gustado este relato tanto como a mí. No olvides contactarme para contar tu vivencia. Estamos en Obsesionado con el Terror, nos vemos en otro video. Que pasen buenas noches.